Hola, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Tuvieron problemas con la tarea, con el problema el 3? Ahorita lo revisamos. Bueno, ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Ese es el problema 3. Nada más, bueno, es que ahorita no tengo mi otra computadora en la que sí puedo escribir. Pero bueno, ya los tenía resueltos de todos modos. Entonces, en ese problema 3, pues básicamente es como el otro tanque, ¿no? El que ya habíamos visto. Bueno, comienzan igual. Parten de la misma relación, o bueno, de la misma, o bueno, supongo que partieron de donde mismo de que lo que entra y lo que sale es el diferencial del volumen, ¿no? Que es lo que tenemos ahí en la izquierda. dB sobre dt es igual a Q de entrada menos Q de salida. Entonces, a partir de ahí, lo que ustedes tienen que modificar es que, bueno, ya saben cuál es bueno, acá tienen los valores del el flujo de entrada y el de salida, ¿verdad? Que dependen de la altura. Pero ponerlo en función de la altura, ustedes necesitan saber el área para poder sacar el volumen de su cono, ¿verdad? Y eso varía eh, con el radio, o sea, con la altura igual, ¿no? Bueno, más bien el radio va a variar con la altura. Entonces, si todos lo tomaron o algo parecido a esto, es una relación que obtenemos de las medidas de la altura y con el radio. Entonces siempre tienen una relación lineal la altura con el radio. Es básicamente como si hicieran una regla de 3. O aquí un triángulo rectángulo, ¿no? Porque saben que el radio top, el de aquí arriba, este mide 2.5, mientras que a esta misma altura, abajo, mide 4. Entonces aquí como si tuvieran un triángulo rectángulo y lo que a ustedes les interesa pues es la relación. Entonces si dividen ese 2.5 entre 4 es lo mismo que los 5 octavos que aquí tenemos, ¿no? Entonces así es como relacionan el radio con la altura para poder obtener el volumen en cualquier tiempo. Entonces aquí yo lo único que hice fue modificar, bueno, el volumen es 1/3 de pi por radio al cuadrado, por altura. Entonces ahí sustituimos nuestra relación del radio para dejar en función de la altura. Entonces el volumen es esto. Haciendo la multiplicación,
y todo, tendríamos que tener 25 entre 192 pi por y cúbica. Y esa relación es la que vamos a sustituir acá en el volumen, en el diferencial, para obtener un diferencial de la altura. ¿Sí? ¿Sí le hicieron así todos? ¿O la mayoría? Pueden hacer así o, bueno, así como aquí atrás para hacer los cálculos, por ejemplo. También podemos hacerlo desde el volumen, más fácilmente. Bueno, porque si se dan cuenta, si sustituimos aquí, cuando quieran resolver este diferencial, pues van a batallar mucho, ¿verdad? Ya si hacen así el modelo completamente con lo de la altura, les va a quedar un diferencial de y al cubo. Pues para resolverlo, yo les digo que es más fácil hacerlo a partir del volumen. ¿Por qué? Porque tenemos ya una relación que está definida de los flujos de entrada, los flujos de salida, como acá, que son estos. Y es más fácil realizarlo directamente desde el volumen así. Y lo único que hay que hacer es ir variando el radio con el volumen, así como acá. Ya tenemos el volumen, o bueno, el radio que es 2.54 por Y. Entonces el volumen, siempre vamos a tener esta relación. Entonces la podemos ir calculando cada iteración para cuando se hace con Euler. Y tenemos estas relaciones de Q de entrada y Q de salida definidas en el problema. Serían estas dos. Entonces si lo hacen así, para resolverlo por Euler, pues está, bueno, a mí se me hace más sencillo, porque nada más hay que ir calculando de nuevo cada cálculo, hay que ir obteniendo un nuevo volumen dependiendo de la nueva altura. O bueno, más bien del nuevo volumen se tiene la nueva altura. Pero si lo quieren poner así a fuerzas esto en función de Y como el primer problema, pues les quedaría algo así como acá. Que para mi gusto pues es un poco más complicado después de resolver. El modelo está bien, o sea, lo pueden hacer así, y si es un modelo que va a representar la diferencia de altura con respecto al tiempo, pero para resolverlo es más fácil con el volumen. ¿Sale? Entonces así lo resolverían con esa relación de los radios y la altura y bueno, yo digo que haciendo así como en este caso los volúmenes. Iterando el volumen y a partir de la relación que ya obtuvimos del volumen, el volumen ya depende únicamente de la altura. ¿Sale? Creo que será de los más complicados de hacer. Si no tuvieron duda ya con ese, pues ya, está bien. ¿O alguien más tuvo duda con algo de más de la tarea? Creo que no, profe. Pues de hecho ya con esos problemas completaríamos lo que correspondería a nuestra unidad 1. Miren, ahorita acabo de subir y de publicarles en Classroom lo que sería el cuadernillo de la unidad 1. Son problemas parecidos a los que hemos estado resolviendo aquí en clase todos. De hecho, bueno, son más sencillos según yo. Y esos son los que se entregarían para el próximo 18, que sería el día del examen. O sea, el próximo viernes sería el examen que corresponde a la unidad 1. Para que le anoten. Perdón.
el viernes 18. El próximo viernes a las 4, a la hora de la clase, sería el examen de la unidad 1, que corresponde a lo que vimos de teoría de lo que es un modelo, los tipos de modelos, la parte del modelado de un proceso, toda la primera teoría que vimos, ¿sale? Y obviamente, pues resolución de problemas como estos que hemos estado haciendo en clase y los de tarea. Y como los del cuadernillo, por ejemplo. Entonces, el cuadernillo se lo subo desde ahorita para que lo revisen. Si tienen alguna duda, aclaración o lo que sea del cuadernillo, el lunes próximo, el 14, lo vemos a la hora de clase. Y ya para que estén listos para el viernes. ¿Sale? El examen se los pongo igual en Classroom. Yo creo que va a ser igual. Porque, bueno, ahí ya les hago un formulario para la parte de teoría. Que contesten ustedes. Y otro para la parte de los problemas. Esos los tienen en el Classroom, ya ustedes los ven, los resuelven y suben ahí mismo su respuesta. ¿Sale? Igual para las dinámicas del examen, por ejemplo, se los pongo unos 10 minutos antes por cualquier cosa de problema que tuvieran en internet y les doy igual otros 15 minutos después del tiempo para que lo suban por luego que se tardan que en el escaneo, que no sube rápido en internet los archivos, lo que sea. Pero igual tienen el tiempo, tienen poquito tiempo extra para hacer eso. ¿Va? Entonces sería con respecto a la unidad 1. Chequen la tarea, revísenla. Bueno, el cuadernillo más bien, revísenlo. Para el lunes, cualquier duda o aclaración que tengan, la revisemos aquí en clase. Ahora, mientras vamos a comenzar la parte teórica de la unidad 2, que es el modelado de procesos enzimáticos. Para la unidad 2 vamos a estar usando estos libros. Bueno, estos son los que yo les recomiendo principalmente. Pueden usar cualquier otro libro de cinética que les guste, pero yo les recomiendo que lo saquen de estos. Están el de Fundamentos de Cinética Química de Logan, ese está pues, en español, está pues más o menos bien explicado. No, sí está bien explicado, pero bueno, hace unos procedimientos un tanto diferentes. Y el otro, el de Principles of Chemical Kinetics de James E. House, ese también está muy bien explicado, se le entiende muy bien. Y pues así como que todo lo que vemos aquí también, todo lo traen. Los dos libros lo tienen, todo lo que vemos ahorita aquí en la unidad de cinética. Bueno, de modelado de procesos enzimáticos. Entonces, para que busquen esos libros, son muy fáciles de conseguir en línea y los tengan para tareas, para checar lo que sea, ¿no? Problemas, lo que sea. Y bueno, eso sería con respecto ya a lo que vamos a estar usando en esta siguiente unidad. Entonces, para lo de modelado de procesos enzimáticos, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es cinética. Porque, bueno, si se acuerdan, probablemente vieron ya alguna vez un poco de lo que es el modelado de procesos enzimáticos con el modelo de Michaelis-Menten. ¿Sí se acuerdan haberlo visto? ¿Nunca vieron Michaelis? O bueno, para ustedes, ¿a qué les suena esto de los procesos enzimáticos? ¿O tampoco tienen como idea de qué se va a tratar? Pues de las reacciones que hacen las enzimas con los sustratos. De las reacciones que se llevan a cabo entre, bueno, las reacciones que catalizan las enzimas, ¿verdad? Y obviamente se necesita un sustrato. Entonces, para llegar a esos modelos y que se entiendan, hay que tener un poco de
conocimiento de cinética. Entonces, ¿sí han escuchado de cinética química? ¿O es la primera vez también que escuchan de cinética? Pues Lo he escuchado, pero no lo recuerdo. Bueno, se trataba del movimiento, bueno, del intercambio de electrones que ocurre dentro de una reacción, ¿no? O algo. en general la cinética se trata de las reacciones. Se habla de reacciones de todo tipo, no necesariamente de electrones. Bueno, o de redox, ¿no? Son en las que se intercambian electrones. Sino de todo tipo de reacciones y cómo se llevan a cabo. Entonces, como definición del libro, primero la palabra cinética viene de una connotación de movimiento o cambio. Entonces, este término se utiliza para referirse a los estudios de velocidades de reacción y su dependencia con los parámetros relevantes, así como también para la comprensión de los factores que determinan con qué rapidez tienen lugar las reacciones químicas. Muchas veces cinética se usa sobre todo con esa connotación, de qué tan rápido se lleva a cabo una reacción química. Pero igual tiene también que ver, aparte de la velocidad, el cómo, no nada más que tan rápido, sino cómo. Si vieron alguna vez en química orgánica los mecanismos de reacción, ¿no? De cómo se llevan a cabo las reacciones orgánicas, por ejemplo. Que no son en un solo paso, o sea, no es de A más B y me da C, así, por magia. Sí, profe. Tuvieron que haber visto que se llevan a cabo ciertos pasos para llegar al producto, ¿no? Entonces de eso mucho se encarga también la cinética, de estudiar ese tipo de mecanismos de reacción, o bueno, en general los mecanismos de reacción, y obtener un modelo a partir de esos mecanismos, que ese modelo me prediga o me sirva para predecir qué tan rápida o qué tan lenta es una reacción. Normalmente es para lo que es como que el uso más general que se le da, ¿no? Para decir qué tan rápido o qué tan lenta va a ser una reacción. Entonces, con esto entra el concepto de velocidad de reacción. ¿A qué se refiere la velocidad de reacción? Pues básicamente este concepto se refiere a la rapidez con la que tiene una reacción química con respecto al tiempo. Entonces, el estudio de la dependencia de la velocidad con una serie de factores pueden proporcionar una base empírica que permite predecir con qué rapidez tendrá lugar la reacción en condiciones hipotéticas. Aquí en cinética normalmente, o bueno, todavía, todos los modelos que se utilizan son empíricos. Y se utilizan modelos empíricos porque siguen siendo los más robustos y los que nos predicen de una forma mucho más fácil y rápida una reacción. Entonces es muy raro que nosotros hagamos un estudio cinético muy específico para X reacción, bueno, para una reacción específica, ya que el tiempo de cómputo que nos tomaría es muy alto comparado a estos modelos empíricos y que nos dan un valor bastante aproximado, de tal forma que nos permite predecir qué tan rápido va a ser una reacción bajo otras condiciones hipotéticas. Entonces, normalmente lo que se usa y lo que se sigue usando son todos este tipo de modelos empíricos. Como todos los modelos enzimáticos, por ejemplo, también son modelos empíricos que alguien propuso alguna vez, se vio que funcionaban y pues se siguen utilizando. Y sobre todo, bueno, todo lo que tenga que ver con la velocidad de la reacción igual son modelos empíricos. Entonces, por ejemplo, leyendo aquí el concepto de velocidad de reacción, que se refiere a la rapidez con la que tiene lugar una reacción química con respecto al tiempo, ¿cómo medimos esa velocidad de reacción? Es decir, en una reacción, ¿cómo saben ustedes qué tan rápida o qué tan lenta se lleva a cabo? ¿Cómo saben qué tan rápido? ¿Con qué propiedad la pueden relacionar para hacer su modelo de una velocidad de reacción? Con la cantidad de sustrato.
con la cantidad de sustrato. ¿Y cómo se llama eso? En una reacción, ¿cómo se llamaría? Masa. Concentración. Masa, o si lo hacemos normalmente como si ya no van a cabo en líquidos, pues sería la concentración, ¿verdad? Sería la cantidad de materia o de masa por unidad de volumen. Entonces así es como vamos a medir normalmente la velocidad de reacción. Sería con el cambio de concentración con respecto al tiempo. Entonces, si aquí decimos que lo vamos a medir como un cambio de concentración con respecto al tiempo. Ay, disculpen mi letrito ahorita que está toda fea. Entonces eso ya sabemos que lo podemos representar matemáticamente como un diferenciador, ¿verdad? Este sería el cambio de la concentración con respecto al tiempo y sería la rapidez de una velocidad de reacción. Si yo tengo A más B que me da C en una reacción, ¿de quién depende qué tan rápida o qué tan lenta se lleve la reacción? ¿De A, de B o de C? ¿De todos? ¿De ninguno? ¿De los productos, de los reactivos? ¿De quién creen ustedes que dependa? Específicamente de la velocidad de la reacción, así en una reacción hipotética, en este caso A más B que me da C. Pues ya de A y B, ¿no? ¿Por qué dependería de A y B? Por ejemplo, ¿por qué Porque no de pues C? al ser los reactivos... Ok. No sé, no. Bueno, Sigue, sí, sigue. bueno, Sí. bueno, sí, o sea, al final sí, porque, bueno, es que yo considero que A y B al ser los reactivos, dependiendo de sus concentraciones, vamos a tener a C, ¿no? Pues dependiendo de las concentraciones, pues como dice que es en relación al tiempo, pues va a tardar menos o más para que tengamos C. Ajá, exactamente. Las velocidades, bueno, las reacciones normalmente, todas las velocidades de reacción van a depender de los reactivos siempre, en general. Es muy raro que una reacción dependa de un producto. Por lo que de sus compañeros, nosotros normalmente vamos a agregar cierta cantidad de A y de B y vamos a obtener C. Entonces, ¿qué tan rápido, qué tan lento lo obtengamos? Bueno, aparte del entorno de temperatura, presión y demás, pues va a depender directamente de las concentraciones de nuestros propios reactivos. O decimos que va a ser proporcional a la concentración, ¿no? O, por ejemplo, esto tendría que ser proporcional a la concentración de los reactivos. En este caso sería proporcional a A o y a B. Si se acuerdan, bueno, por ejemplo, aquí voy a borrar eso. La vez que hicimos el modelo no me acuerdo en cuál ejemplo fue, pero por ejemplo en este caso, si yo quiero proponer el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, esto tendría que tener un signo negativo, porque siendo un reactivo, su cambio va a ser negativo, ¿no? Se tiene que consumir. Sin embargo, si yo pongo la concentración de un producto C, ese diferencial tendría que ser positivo porque el cambio va a ser positivo ya que siempre va aumentando o debe de aumentar su concentración porque se está produciendo. Y aunque yo aquí pusiera C, este tiene que seguir siendo proporcional a los reactivos, porque de los reactivos depende que tan rápido se produzca el producto. ¿Vale? Pero bueno, ahorita vemos eso. Esto es nada más para que vayan viendo cómo se usa esto del concepto de velocidad de reacción. O bueno, de dónde sale, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tenemos el cambio de concentración con respecto al tiempo, lo podemos ver como aquí en este pequeño ejemplo. En este ejemplo, tenemos la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no? Entonces sabemos que hace burbujitas y libera oxígeno. Y entonces queda agua y oxígeno.
Entonces, por ejemplo, aquí en la descomposición se midieron las concentraciones de los tres, del peróxido, del agua y del oxígeno. Y al inicio teníamos 2.32 molares, o sea, moles por litro de peróxido, nada de agua y nada de oxígeno. A los 400 segundos se volvió a medir la concentración y tenemos 1.72 moles por litro de peróxido, 0.6 moles por litro de agua y 0.3 moles por litro de oxígeno. Entonces, de acuerdo a el cambio de la concentración con respecto al tiempo, en este caso se puede discretizar y hacer un delta, ¿no? Un delta de concentración y un delta del tiempo. Entonces, el delta del tiempo en todos los casos van a ser 400 segundos. Y el delta de concentración, aquí es lo que les explicaba. El del peróxido, al ser un reactivo, tiene que ser un delta negativo, mientras que el de los productos tiene que ser un delta positivo. Entonces podemos ver que el peróxido desaparece a una velocidad de 0.0015 molar sobre segundo, es decir, 0.0015 moles por sobre litro de peróxido desaparecen cada segundo. Bueno, como aquí está en el paréntesis, ¿no? Cada segundo que pasa de reacción, la concentración del peróxido disminuye 0.0015 moles por cada litro de solución que tengamos. Y al contrario con el agua y el oxígeno, en el caso del agua, su concentración en vez de disminuir va a aumentar. ¿Cuánto? Pues en este caso 0.0015 moles por litro. Acuérdense que las reacciones están en relación molar. Y el oxígeno va a aumentar 0.00075 moles por litro cada segundo su concentración. ¿Vale? Entonces esta es la velocidad de desaparición del peróxido, la velocidad de formación del agua y la velocidad de formación del oxígeno. Sin embargo, eso es diferente a la velocidad de reacción. En este caso lo estamos viendo como las velocidades de cada reactivo o producto, ¿no? La velocidad de formación del agua, la velocidad de desaparición del peróxido y la velocidad de formación del oxígeno. Si lo veo con relación a la reacción como tal, o sea, a esta reacción como un diferencial, lo podemos ver como esto que está aquí apuntado. El cambio de la concentración del peróxido con respecto al tiempo, que es negativo, tiene que ser igual al cambio de concentración del agua con respecto al tiempo, que es lo que les decía hipotéticamente en la reacción, ¿no? Donde A más B me daba C. Y tiene que ser igual al del oxígeno con respecto al tiempo, pero esto se divide por su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico es el que lo tenemos que dividir para definir la velocidad de la reacción, no la velocidad de formación del oxígeno, no la velocidad de formación del oxígeno, sino la velocidad de la reacción. O sea, la velocidad de reacción no depende si la tomamos con respecto a los productos o los reactivos. La velocidad de reacción tiene que ser la misma si la vemos del lado de los reactivos que si la vemos del lado de los productos. Siempre y cuando tengamos en cuenta los signos. Es decir, que sea un diferencial negativo para los reactivos porque el cambio es negativo ya que se están consumiendo y positivo para los productos y su coeficiente estequiométrico. Entonces, tiene que dividir entre su coeficiente estequiométrico. Entonces, de forma diferencial es esto. De forma algebraica, en este caso, es esto de acá. Entonces, si hacen así los cálculos, pues vamos a tener que la velocidad de reacción es la misma. Entonces, la velocidad de la reacción, acuérdense, siempre tiene que ser la misma si nosotros ponemos así los diferenciales. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos indica la velocidad de reacción? Pues en este caso la velocidad de reacción hay que verlo como que cada segundo el peróxido disminuye 0.0015 moles por litro, moles sobre litro. Pues. El agua aumenta de concentración cada segundo 0.0015 moles sobre litro. Y el oxígeno aumenta un medio de la misma cantidad que todos. En este caso ya hay que tomar en cuenta su coeficiente estequiométrico.
sería un medio de los .0015, que serían los .00075 mol sobre litro. ¿Sí se entendió más o menos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Por mi parte, todo claro, profe. Ok. Sí, todo bien, profe. Entonces, ahora sí. Ya que vimos aquí más o menos lo que es el concepto de velocidad de reacción, ahora vamos a ver lo que es la ecuación de velocidad. Entonces, para expresar la rapidez de una reacción química de manera cuantitativa, tenemos que tener una definición de la velocidad de reacción. Es lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Ya vimos que el concepto y cómo se calcularía teniendo dos datos nada más. Entonces vamos a considerar la reacción hipotética donde A me da B. Entonces esta reacción vamos a considerar que tiene lugar en un espacio cerrado, que la velocidad instantánea de reacción viene dada por la velocidad de disminución de la concentración de A, que era lo que decíamos, o por la velocidad de aumento de la concentración de B. Es decir, la velocidad de reacción, a lo que decíamos, es la disminución de la concentración de A con respecto al tiempo o el aumento de la concentración de B con respecto al tiempo. Entonces, dependiendo del libro que ustedes lean, a esta velocidad de reacción se le llama R, así como tal R. Muchas veces se le llama R o muchas veces se le llama NU, la V griega, ¿no? Bueno, no es V, pero parece V griega. Entonces, dependiendo del libro en el que ustedes lo chequen, lo van a ver como R o como NU. Creo que en los dos que les escribí ahí en la presentación, vienen como R. Y esto es más por convención que por otra cosa. Y de hecho muchas veces, como normalmente se toma la velocidad de reacción, siempre que depende de los reactivos, el símbolo menos lo tomamos ya por default. Es decir, no se lo ponemos al lado de diferencial, sino que te escriben la velocidad de reacción y ponen menos R. Entonces menos R va a ser igual al diferencial de A con respecto al tiempo. Entonces esto también es muy posible que lo vean. Pero este símbolo menos viene de que el diferencial es el negativo. Pero en muchos libros lo van a ver así, ¿no? La velocidad de reacción es menos R también. Entonces, si ya sabemos que el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo es igual al de B con respecto al tiempo, pero signo positivo, bueno, uno es negativo y el otro positivo. Esto va a ser proporcional ¿a qué? A la concentración de A, ¿verdad? Porque quedamos que ese diferencial depende de los reactivos. Entonces, esto es proporcional a la concentración de A. ¿Qué hacíamos para quitar un símbolo de proporcionalidad? Y poner aquí una igualdad. ¿Qué tengo que agregar? Una constante. Una constante. En este caso, a estas constantes se les llama Ks minúsculas. Y de hecho, este sería nuestro modelo de una velocidad de reacción para esta, por ejemplo, para esta reacción, donde A me da B. Este perfectamente puede ser mi modelo. Donde eso es igual a K por A. Y todo esto, bueno, esto se prueba empíricamente. O sea, para saber si es efectivamente esto, se prueba de forma empírica con los modelos ya
propuestos, ¿no? Los que ya tenemos propuestos desde antes. Entonces, la ecuación de velocidad parte de aquí. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, no estamos tomando coeficientes estequiométricos ni nada. Nada más estoy diciendo que depende de la concentración de A. Pero las reacciones químicas no siempre tienen coeficientes estequiométricos de 1, ¿verdad? Y no siempre nada más tienen un reactivo y un producto, sino que pueden tener varios. Entonces, para una reacción que esté lejos del equilibrio, pero a temperatura constante, vean que aquí nos está poniendo todas las consideraciones. Estamos suponiendo que están a temperatura constante las reacciones. Entonces, la velocidad depende de la concentración de cada una de las especies reaccionantes. Es decir, en este caso donde es A más B más C, pues va a depender tanto de la concentración de A como la de B como la de C. Entonces, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración elevada a una potencia determinada. Entonces, expresando esta dependencia de forma general, tenemos esta definición. Ahorita la vemos. Entonces, dice elevada a una potencia determinada. Aquí vamos a meter un nuevo concepto. Que acá atrás lo habíamos visto así nada más como que no tenemos coeficientes estequiométricos, pero aquí tenemos alfa de A más beta de B más gamma de C es igual a lambda de L más mu de M. Entonces, la velocidad de reacción es proporcional a la multiplicación de cada una de las concentraciones de los reactivos, es decir, la concentración de A por la de B por la de C, todos elevados a cierta potencia. Aquí le llaman P, Q y R. Son estas las potencias a las cuales están elevadas. Entonces, en una reacción más compleja, así sería el modelo. Y acuérdense, como aquí está poniendo la velocidad de reacción con respecto a A, hay que dividirlo entre su coeficiente estequiométrico alfa. Por eso aquí está. Menos 1 sobre alfa, la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo. Esa es la velocidad de reacción. Entonces esta va a ser proporcional a la P por B a la Q por C a la R. Entonces P, Q y R, que son los exponenciales de las concentraciones, se van a llamar órdenes de reacción. Perdón. Entonces P es el orden de reacción con respecto a A, Q es el orden de reacción con respecto a B y R es el orden de reacción con respecto a C. Y la suma de P, Q y R nos da N, que normalmente se le conoce como N, al orden total de la reacción. Entonces, como aquí sabemos que esto es proporcional, yo pongo una igualdad y es igual a K por esas concentraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del orden de reacción? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad tiene el hecho de que yo le eleve las concentraciones a una cierta potencia? Pues básicamente el orden de reacción sirve porque empíricamente se dieron cuenta que el exponencial al cual están elevadas las reacciones nos habla de su comportamiento. Es decir, normalmente en una reacción nosotros podemos tener una gráfica de tiempo y concentración acá de este lado, ¿no? Concentración. Entonces, si es un reactivo A, pues A va a descender, ¿no? Entonces, no sé, dependiendo del orden, puede disminuir en forma lineal, puede disminuir en forma exponencial, o puede ni siquiera exponencial, pero nunca completarse la reacción, ¿no? O algún otro comportamiento. Entonces, estos comportamientos dependen de esto. Ay, perdón. El comportamiento de esta reacción, o bueno, de cómo disminuyen nuestras concentraciones o cómo aumentan las de los productos, dependen de estos exponenciales, o sea, dependen de los órdenes. Entonces, empíricamente se dieron cuenta que de forma general los podemos agrupar en estas tres que acabo de graficar aquí. Bueno, que les acabo de poner ahí de ejemplo. O sea,
Pueden bajar de forma lineal, pueden bajar de forma exponencial hasta el cero, o pueden bajar de forma exponencial, pero frenarse como a media reacción, básicamente, ¿no? Es algo así. Entonces, eso nos permite agrupar a la mayoría de las reacciones, básicamente casi a todas, en ciertos órdenes de reacción. Que son orden 0, orden 1 y orden 2. Y que normalmente son enteros. Esa es la otra, ¿no? Los órdenes regularmente son, bueno, los modelos que utilizamos normalmente son los de órdenes enteros. 0, 1, 2. Y es muy raro, pero muy raro que encuentren uno de orden 3. Está rarísimo, tanto que ni siquiera lo ven así en los libros, ¿no? En los libros básicos de cinética no se ve ni siquiera orden 3, porque pues es muy raro que exista. Casi todas las reacciones las podemos agrupar en orden 0, 1 y 2, aunque tengan muchísimos acá productos, por ejemplo, digo reactivos. Normalmente se pueden agrupar en uno de esos tres órdenes. ¿Cómo? Porque normalmente con respecto a alguno de los reactivos va a ser de algún orden entero. O sea, no tienen por qué ser enteros los órdenes, ¿eh? O sea, tampoco confundan eso. P, Q y R no tienen ni debe por qué ser un orden, un número entero. Regularmente sí son enteros, pero no tienen por qué serlo. Y tampoco tienen por qué ser igual a los coeficientes estequiométricos. O sea, alfa, beta y gamma no tienen nada que ver con el orden de la reacción. Son cosas diferentes. Los coeficientes estequiométricos nos sirven para dividirlos, para diferenciar, bueno, más bien para definir la velocidad de la reacción, ya que la velocidad a la cual se consumen los reactivos o a la cual se forman los productos están definidas por el coeficiente estequiométrico también, pero el orden de reacción es independiente de los coeficientes estequiométricos. Entonces pueden ser números enteros, o sea, 0, 1, 2, o pueden ser fracciones, no tienen por qué ser enteros tampoco, pero también es raro encontrar una que sea fracción. Como les digo, aunque sean fracciones, normalmente se puede, como conocemos, que hay que sumar los órdenes de reacción, o sea, P, Q y R, pero si tú sabes que esta reacción es de orden 1 con respecto a A, es decir, si aquí P es igual a 1 y tú quieres, por facilidad, usar un modelo de orden 1, ¿cómo hago que Q y R no importen? Normalmente lo que se hace es agregar una cantidad en exceso de estos dos reactivos. Si yo tengo una cantidad en exceso de reactivo B y C, esta multiplicación, es decir, si tengo, bueno, suponiendo que esto no sé, al cuadrado, esto también es muy raro, ¿eh? Normalmente casi todos son ceros, unos y 2, pero igual las de 2 es bien raro, o sea, es más fácil 0 y 1. Pero bueno, así suponiendo que esos Q y R son 2, entonces tanto la de B y la de C yo las aumento muchísimo las concentraciones, de tal forma de que este valor siempre sea muchísimo más grande que el de A. Si ese valor es muchísimo más grande que el de A, toda la reacción depende únicamente del valor que vaya a tener A, porque tanto B como C van a permanecer prácticamente constantes. Es decir, cuando ustedes hagan su modelo y quieran ver cómo disminuye la concentración de B con respecto al tiempo, pero la concentración de B es muchísimo muy alta, pues prácticamente va a permanecer constante, igual a de C. Entonces, como esto es una constante, pues ya no lo tomas en cuenta para tu modelo, únicamente tomas la de A. Entonces, de esa forma, tu modelo, aunque no sea de orden 1, tú haces que se comporte como un modelo de orden 1.
Por eso es que es importante conocer los modelos empíricos de la cinética y de los órdenes de reacción. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Podría repetir entonces a qué se refiere con orden de reacción, profesor? Por favor. Eso no me quedó muy claro. Es que, bueno, el orden de reacción es un concepto un poco abstracto porque se va a referir a la forma en la cual se comporta la reacción. Es decir, por ejemplo, en el caso aquí, en la reacción donde A me da B, si yo graficara la concentración de A con respecto al tiempo, A puede, en teoría vamos a suponer que se consume todo A, ¿no? Entonces A empieza desde acá un punto de arriba y baja hasta el cero. Entonces, A puede disminuir de forma lineal con respecto al tiempo. Pero A también puede... Ay. A también puede disminuir de forma exponencial, como el crecimiento, por ejemplo, de las células, con respecto al tiempo. Bueno, supongan que esto llega hasta el cero. Bien, y esto es un bonito exponencial. O puede no consumirse, aunque le demos muchísimo tiempo, puede que A nunca se consuma. Hay reacciones que así son. Entonces baja exponencialmente y se queda aquí. Entonces, empíricamente, ya que, bueno, porque todo esto es, o sea, de todo esto fueron estudios que se fueron haciendo prácticamente con muchísimas reacciones y después de muchos se dieron cuenta que todas encajaban en ciertos comportamientos, o la gran mayoría encajaba en ciertos comportamientos. Cuando teníamos estas condiciones, ¿no? Que es un espacio cerrado, la temperatura es constante, la reacción no está en el equilibrio, porque si no, A y B estarían en equilibrio siempre, sino que estamos haciendo que A se vaya hacia B. Entonces, al darse cuenta de que todas las reacciones las puedes agrupar por comportamiento, se creó, o bueno, se dieron cuenta que el modelo, que originalmente decíamos que era así nada más, pues en realidad está siendo afectado por un exponente en la concentración. Entonces, a ese exponente es a lo que se le llamó orden de reacción. Entonces, por lo regular, este orden encaja en uno de estos modelos empíricos. Siempre, casi siempre encaja en uno de esos modelos empíricos. Entonces, ya sea de orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, muy raros. Casi siempre es bien seguro que te va a encajar en uno de esos tres modelos tu reacción. Así, por ley, casi ya. Por eso se siguen utilizando esos modelos empíricos. No vale la pena hacer un estudio completo para decir que tu orden de reacción es punto 4 o punto lo que sea. Y, o sea, ¿cómo se llama? El tiempo de cálculo no vale la pena que tú digas, es que en vez de 1 es punto 8, es 1.2, sino que tú haces que encaje con las condiciones que sabemos que es en un espacio cerrado, temperatura constante, presión constante. Te va a encajar en uno de estos tres modelos. O te va a encajar con cierto, ¿cómo se llama? Rango de error. O sea, no te va a encajar a lo mejor perfectamente, pero te va a dar una correlación de 99%, 98%, 95%. Entonces es mejor que estar perdiendo tiempo buscando el orden exacto de la reacción o usar esos modelos empíricos. Entonces, el orden de reacción es este exponente al cual está elevado la concentración del reactivo. Y básicamente lo que nos dice es esto, ¿no? Cómo se comportan las reacciones. Y muchas veces es al revés. Tenemos datos de concentración y tiempo y hay que ver a qué orden de reacción pertenece, ya sea al 0, al 1 o al 2. O al revés. Bueno, eso ya se ve también con mucha experiencia. Si tienes la gráfica de temperatura, de tiempo y concentración
y tú ves que baja de forma lineal, pues ya vas a estar casi seguro que es un orden 0. Si baja de forma exponencial y llega casi hasta el 0, vas a estar seguro que es un orden 1. Si ves que llega más o menos como a la mitad, al 60% de la reacción, muy seguramente sea un orden 2. Por eso ya se ve más con experiencia que otra cosa. Y normalmente para saber de qué orden es tu reacción, tienes que hacer la prueba. Aunque actualmente pues ya prácticamente cualquier reacción que busquen en la literatura ya se sabe de qué orden es bajo ciertas condiciones. Entonces ya nada más sigues las condiciones que alguien más usó y verificas que efectivamente te dé un comportamiento de cierto orden. Orden 1, orden 2, orden 0. Entonces para eso nos sirve el orden. Y en el caso en el que tenemos muchos más reactivos que uno solo, como aquí donde es A, B y C, se hace eso, poner 2 reactivos en exceso y el modelo de reacción va a depender del reactivo que esté, el limitante, ya sea A, B o C. Pero todo el orden de reacción siempre depende del limitante. ¿Más o menos quedó claro lo que es el orden? Sí, profe. Sí. Igual vamos a tener que hacer ejercicios para que vean cómo se saca. Hay que ver, bueno, falta ver los modelos empíricos de orden 0, orden 1 y orden 2. Pero más o menos eso es lo de los órdenes. Bueno, entonces miren, aquí están los puntos a tomar en cuenta, es lo que ya les había dicho. La velocidad de una reacción química suele ser función de la concentración de cada reactivo, pero no es habitual que dependa de la concentración de un producto de reacción. Eso sí, siempre grábenselo. Porque luego es muy fácil confundirse con eso. Después, los órdenes de reacción, el P, Q y R, no hay que confundirlos con los coeficientes estequiométricos, alfa, beta y gamma, ya que no tienen ni deben por qué ser iguales unos y otros. Pueden ser iguales, pero no es porque es por coincidencia, ¿no? Vaya, no es porque siempre vayan a ser iguales los órdenes y los coeficientes. Y por último, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Para cambiar una proporcionalidad a una ecuación, pues hay que insertar una constante. Entonces, al poner nuestra constante, ya obtenemos lo que, lo que conocemos como la ecuación de velocidad de una reacción. Que lo que les decía, o sea, lo van a ver así como esto. O aquí en vez de esto les ponen menos R, por ejemplo. Muchas veces lo ven así también. Entonces aquí la constante de velocidad es una constante de velocidad de orden n. Hay constantes de primer orden, de segundo orden, de orden 0. Y algo muy importante también aquí en cinética es esto, exactamente, esta constante de reacción. ¿Por qué? Porque al ser una constante, es un valor que en teoría no nos va a variar. Entonces, esta constante, al ser la constante de proporcionalidad, nos va a indicar qué tan rápida o qué tan lenta es una reacción. Ahora, al ser modelos empíricos, no tienen sentido hasta que no lo comparamos con algo más. Es decir, para yo decir que una velocidad es más rápida que otra, tengo que tengo que hacer un experimento con esas dos reacciones en las mismas condiciones, obtener sus constantes de reacción y que sean del mismo orden. Y ahora sí esas dos constantes las puedo comparar. Decir, esta reacción es más rápida que la otra. Y para eso nos sirven las constantes de velocidad. Entonces, en los estudios cinéticos es muy común que se calculen ese tipo de constantes. Entonces, aquí nada más vemos esta parte, ¿no? Lo de los órdenes 0, 1 y 2. Y vemos que cada reactivo tiene su propio orden.
Por ejemplo, en muchos estudios, cuando se hace lo de aumentar una concentración para que permanezca prácticamente constante, eso se conoce como un pseudo orden, porque eres tú el que está forzando con las condiciones del experimento, hace que se comporte como tú quieres. O sea, la reacción en forma natural no se comportaría así, pero bajo las condiciones que tú pones, ¿sí? Entonces, cuando se hace eso, se les llaman pseudoórdenes. Y igual puede haber pseudoorden de pseudoorden cero, o un pseudo primer orden, pseudo segundo orden. Entonces, porque bueno, luego ven en los libros que dice pseudo primer orden, o en los artículos, es muy común que cualquier artículo de investigación te hable de pseudo orden de reacción. Entonces se trata de eso, ¿no? Agregar un reactivo en exceso para que permanezca constante. Es decir, si yo tengo un mol de A por 1000 de B y 1000 de C, cuando acabe la reacción, cuando A se consuma un mol, a lo mejor de B y de C todavía me quedan 999 moles, ¿no? Es decir, al hacer esta multiplicación, pues B y C van a permanecer constantes. Entonces, de esa forma eliminamos todo esto de mi modelo. Y nada más va a depender de A. Y eso ya se consideraría un pseudoorden, porque no es el orden de la reacción como tal, sino el orden de A. Y en ese caso, las constantes también son constantes de pseudo primer orden, ya que como tal no es una constante de la reacción, ya que esa constante va a llevar englobados los valores de B y de C y sus respectivos órdenes. Pero bueno, eso ya es más teoría aparte, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se entienda. Así es como se hacen muchas reacciones, jugando con las condiciones para que se comporten como nosotros queremos o como es más fácil estudiarlas. Y aquí lo vamos a dejar, porque de aquí hay que ver las ecuaciones integradas de velocidad, y para eso se ocupa nuestra computadora para escribir bien. Hay que hacer los procedimientos para integrar y las unidades y demás. ¿Sale? Entonces el día de hoy aquí le dejamos. Vayan intentando procesar la información. Yo sé que es algo, bueno, cinética es algo caprichosa, ¿no? Sobre todo estos conceptos que a veces los vemos ahorita y como que no tienen sentido. Muchas veces todo este tipo de conceptos tienen sentido hasta que uno hace alguna práctica en el laboratorio, pero no tenemos laboratorio ahorita. Entonces, ¿sí? No, se supone que nuestra clase está completamente virtual todo el semestre todavía. O bueno, al menos en el horario. Está... Ajá. Ah, ok, ya. O sea, tienen la clase antes de la mía, la tienen presencial. ¿O cómo? No, electrónica es 11:30. Ah, ok, dale. No, pero sí, no, según yo, hasta ahorita nuestra clase no entra todavía en las en las que sí necesitan una fuerza así y hacer sus prácticas y verlos. Entonces seguimos virtuales nosotros. ¿Sale? Ok, profe. Oiga, entonces, ¿el examen quedó para el viernes 18 o lunes 21? No, el viernes 18. Va, que va. Ya está. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Bueno, ya. Profe, ¿me puede quedamos. dar un minuto ahorita después de, bueno, Sí, ahorita al final? sí. Gracias. Bueno, igual supongo que ya las dudas saldrán cuando empecemos a hacer ejercicios. ¿Va? Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, Revisen profe, nos el vemos el lunes. ejercicio.
Y si tienen dudas, pues el lunes los vemos. Muchas gracias, profe. Vale, nos vemos.